Ustedes habrán oído aquella frase del conocido hombre de Dios que dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y además fue popularizado, claro, por algún salmista por allí. Hay una versión que dice: ya había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven por primera vez. Yo quiero contarles durante unos breves minutos, de verdad, la tragedia de un hombre. La tragedia fue tan repentina que llenó las primeras planas de todos los periódicos, de todos los noticieros. Y hagan memoria, cuando yo se los vaya relatando van a decir: sí, yo supe. Un día él podía escoger jugar al golf en los clubes más exclusivos, y al día siguiente, así, en 24 horas, no podía ni hacer de caddy ni recoger las pelotas de los que jugaban. Un día podía tomarse su avión privado e ir a un combate de boxeo de pesos pesados en el MGM de Las Vegas, y al día siguiente tenía que esperar un bus y pedir que lo lleven porque había perdido todo. Hablo de un hombre que su oasis literalmente se le convirtió en desierto en cuestión de un día, de 24 horas. Casi no hay precedentes de una historia así. El hombre perdió todo su imperio, seguramente su compañía cotizaba en la lista de los multimillonarios de la revista Forbes, sus cuentas, sus compañías, sus acciones cotizaban en la bolsa, en Wall Street. El mercado se derrumbó, sus acciones cayeron estrepitosamente, lo que era líquido se secó, y ahora está arruinado. Se desploma en su sillón de cuero frente a su escritorio de caoba, que será subastado también en cuestión de horas porque no le va a quedar ni el escritorio. Y piensa: ¿qué otra cosa me podría pasar ahora? ¿Qué otra calamidad? Y suena su celular y le anuncian y le dice que los chicos, todos sus hijos, que estaban pasando las vacaciones plácidamente en las costas de Indonesia, fueron arrasados por una tormenta, precisamente por un tsunami, y todos murieron. Ahora sí es una gran tragedia. Ahora lo material pierde importancia comparado con que su familia ya no está. Y se enoja, mira a la ventana enojado, le grita a Dios y dice: ¿qué más podría empeorar? ¿Qué más? Y va a empeorar todavía. Siente una opresión en el pecho y lo próximo que recuerda es que viaja en ambulancia con cables conectados y agujas, sueros intravenosos. Termina conectado a una máquina que monitorea el funcionamiento de su corazón en un cuarto de hospital. Intenta conversar, que alguien le dé respuesta a sus calamidades, y su esposa, que obviamente vive la tragedia a la par de él, porque también son sus hijos, también es sus finanzas, se acerca a la cama del hospital y le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no te mueres? Maldices a tu Dios y me dejas en paz. Y lo abandona allí. Le dice que con gusto ella lo desconectaría del respirador. De alguna forma le echa la culpa, quiere que practique eutanasia, quiere que termine con su vida. Maldice a tu Dios y muérete. No la culpe, porque una madre que acaba de perder sus hijos, que su esposo está en la ruina y encima está con un ataque cardíaco, lleno de llagas, además, puede maldecir. Job se llama el hombre. Y no es contemporáneo, pasó hace muchos años, muchísimos años, miles de años. Pero cuando uno lo lee a través de la historia nos parece casi poética, pero no es poética, eso realmente ocurrió. Y si Job se siente mal, imagínense cuando su esposa le dice: desconéctate de la máquina y muérete de una vez. Ustedes dicen: ¿tendrá amigos? El hombre los tiene. Pero los amigos opinan lo que no tienen que opinar. Le dice: hombre, habrás hecho algo muy malo para que Dios te haga esto. Job no tiene respuestas. Él dice: ¿qué sé yo? Yo soy un hombre bueno. Los amigos le dicen que él está en medio de una pelea cósmica entre Dios y el diablo y que algo hizo malo para estar justo en medio de la zona caliente. Eres un hombre malo, le dicen sus amigos. Algo habrás hecho que no quieres confesar. Viene un profeta, se llama Eliú. Es recién egresadito del seminario. Son los clásicos egresados del seminario que todavía no han vivido lo suficiente, ni tienen la experiencia como para saber cuándo quedarse callado. Y le dice algo como: esto te va a ayudar para bien. Job no lo mira. Job ni le responde, porque no entiende cómo que sus hijos hayan muerto, que haya perdido todo, este sufrimiento termine en algo bueno. Y finalmente decide preguntarle a quien debió haberle preguntado desde el principio. No le pregunta de manera de ruego, sino que se enoja. Hace unos domingos atrás yo dije que es preferible, en ocasiones, levantar un puño cerrado a Dios, enojado, antes que darle la espalda e irte. Aunque a veces dices: pero soy torpe, ¿cómo yo voy a discutir con Dios?
La Biblia está llena de episodios donde Moisés le dice, no, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí. Dios en una ocasión le dice, yo consumiré a tu pueblo. Y Moisés le dice, ¿qué mi pueblo? ¿Desde cuándo es mío? Es tuyo. Es tu pueblo que sacaste de la esclavitud. Cuando se porta bien resulta que es tuyo. Cuando se porta mal resulta que es mío. Eso decimos los padres, ¿no es cierto? Las esposas. Ahí está tu hijo, nos dicen las mujeres cuando se porta mal. O sea, se porta mal y es mi hijo. Se porta bien y es el tuyo. Y así estaba Moisés hablando con Dios. O Abraham diciéndole, pero no te vas a compadecer ni en que hubiese 50 justos o 40. Y se pone a regatear con Dios como todo buen judío. Así que veo muchas ocasiones donde alguien se enoja con Dios. Job es uno de ellos, se enoja con Dios. Le dice, quiero que me des una respuesta. Y Dios habla, Dios le responde. Dios siempre habla, mis queridos. Alguien necesita oír esto. Dios habla en los oasis y habla en los desiertos. Para el padre que sostiene una rosa que tomó del ataúd de su pequeño, Dios habla. Para la mujer que recoge la bandera del féretro de su esposo, Dios habla. Para cualquiera que ha tenido que tratar de ver a Dios detrás de los vidrios rotos, Dios habla. Para la pareja de vientre estéril y oraciones fervientes, Dios habla. Dios siempre, siempre habla. Para los que alguna vez hemos tenido el tupé, la torpeza de decir, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué tiene que pasar esto? Dios habla. No es que si no vas con las palabras correctas, si no hay una música de fondo, si no te arrodillas. A mí me han dicho siempre, hay que empezar con pedir perdón y después de pedir perdón agradecer y después pedir, como si hubiese fórmulas mágicas, como si dijeras algo como, frota la lámpara de tal manera y el genio aparecerá. Oh no, yo también he estado enojado con Dios. Yo digo, si fuese por mí evitaría las zonas grises, los patios traseros. Evitaría las zonas áridas, los sitios donde hay lagartos, hienas, zonas áridas, yo los evitaría. Pero voy a la vida del Señor y descubro que Jesús estuvo allí, aún con la piel húmeda por las aguas del Jordán. Se aleja de las amistades de los alimentos y entra al territorio de lagartos, de buitres, y se mete de lleno en el desierto. Y ayer cuando hacía este sermón y lo escribía, el Espíritu Santo me decía, Dante, léelo otra vez, lee este episodio otra vez. Y yo dije, Señor, he leído esto desde niño, y él me decía, léelo otra vez. Y dice la Biblia, y fue llevado por el Espíritu al desierto y el diablo lo tentó. No salió el diablo al encuentro de Jesús. Eso cambia radicalmente nuestra forma de ver las cosas. El diablo me salió al encuentro, se me subió, bájenlo, ¿para qué lo subió? Sí. Es lo que uno cree en el subconsciente. Oiga, pastor, estoy en el desierto, Satanás está contra mí. Una enfermedad, un diagnóstico nos cambió nuestras conversaciones nocturnas en las cenas. Lo que antes era alegría, compartir programas de televisión, hoy todo gira alrededor de quimioterapias, melanomas, cáncer, caída de cabello. La vida nos cambió. Nuestra nevera estaba llena de comida siempre, ahora está llena de medicamentos. Esto tiene que ser de Satanás, decimos. Y esa es la teología más fácil. Oiga, las cosas malas, Satanás, las cosas buenas son de Dios. Es lo más fácil para predicar. Predica durante mucho tiempo que las cosas buenas provienen de Dios, las malas son de Satanás, y tendrás un grupo de ovejas a las que les gustan las cosas fáciles. Pero luego vendrán las crisis, vendrán los vientos, dijo el Señor. Él prometió vientos, prometió tormentas, prometió vida real. Y si nosotros a la vida real no le agregamos la ecuación de la eternidad, si, como dijo el apóstol, solo pensamos que todo se reduce a 60, 70, 80 años de vida, pues estamos fregados, diría Montaner. Si pensamos que todo ocurre en 7, 8 décadas de vida, somos pobres, dijo el apóstol, somos pobres. Seríamos desgraciados, tiene que haber algo más. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Tú no necesitas viajar a Israel para experimentar el desierto. Una cama de hospital te puede llevar ahí. El cementerio es suficiente para trasladarte, el divorcio, las deudas, la depresión. Cada vez que la Biblia menciona el número 40, se asocia a batallas prolongadas. Noé enfrentó por 40 días lluvia, Moisés enfrentó el desierto por 40 años, Jesús estuvo por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, aclaración, es una falacia pensar lo que nos vendió Hollywood, que Jesús tuvo una tentación que se limitó a 3 preguntas y 3 respuestas. Vino Satanás y le hizo 3 preguntas y él dijo, escrito está, escrito está, escrito está, terminó la tentación. Claro que no fue así. La Biblia dice que fue tentado durante 1 mes y 10 días. Nada más que se asoma una partecita, una puntita del iceberg de lo que Dios nos permite saber de todo lo que habrá sido esa tentación. Y esta palabra, mis amados, va para los que están peleando duro,
Para los que dicen, pastor, comenzó el año, pensé que las cosas iban a cambiar, pero sigo peleando duro, médico tras médico, diagnóstico tras diagnóstico, pañal tras pañal, currículum tras currículum, hoja de vida tras hoja de vida, dolor de cabeza tras dolor de cabeza. Estoy peleando duro y necesito una palabra. Dios me ha dicho que te diga. Dios te va a sacar del desierto. Dios te va a dar una respuesta. Dios va a contestar desde el cielo y Dios va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Dios va a hablar. Dios va a hablar. Si no sabemos esto, el desierto se termina transformando en una sala de maternidad de adicciones. Porque hay gente que dice, estoy en el desierto, estoy lejos de Dios, porque si estuviese con Dios no estaría en esta crisis financiera. Entonces pensamos básicamente, crisis financiera, no Dios, significa que estoy con el diablo, más si me inmerso o me sumerjo en la pornografía. Como al final estoy lejos de Dios, debo estar lejos porque mi matrimonio está en crisis, porque mi caballero se transformó en un sapo. El príncipe encantado se transformó en un sapo, así que tengo que estar en crisis. Si estoy en crisis, estoy bajo el dominio de Satanás y nos sentamos con un tarro, un pote de ice cream de helado a comer en cantidades industriales. Y después aparecemos así. ¿Engordaste? No, el desierto. Todas soluciones a corto plazo para problemas profundos, pero escuchen esta revelación. Nunca culpes a Satanás necesariamente por esos episodios. En ocasiones Dios nos quiere procesar en un pueblo que tiene que sembrar para cosechar. Para que se termine la era Moisés y empiece la era Josué en tu vida, sí o sí, materia sine qua non, materia ineludible, señores y señores, ladies and gentlemen, es el desierto. El desierto no se puede evitar. El desierto nos bendice, nos hace fuerte, nos dobla. Y a veces decimos, me voy a quebrar. He visto en el sur de la Florida a veces simplemente con el presagio de una tormenta, ni eran huracanes, donde las palmeras hacían así, se doblaban y decían, esta no se levanta más, y se iba el viento así. Y hay aquí que tiene el espíritu de palmera, que dice, me voy a quebrar, o como son como los juncos y se vuelven a poner de pie. ¿Qué es lo que te hace fuerte? ¿Qué es lo que te cura de los que sufren de que el público no los acepta? Vieron que hay gente que dice, yo sufro porque vivo de la aprobación de los demás. ¿Qué es lo que te cura? Que no te aprueben. Yo cuando comencé a servir al Señor siendo muy jovencito decía, yo no soporto las críticas. Dios dijo así. Y entonces inventó las redes sociales y me puso en medio del ojo del huracán para que justamente ese desierto me fortaleciera para lo que iba a venir. Solicitudes de empleo que no te contestan, ninguna universidad te acepta, ningún médico encuentra la solución. Oh, por Dios, yo sé que han estado en esas estaciones de la vida. Ningún abogado te da esperanza, no consigues compradores para tu casa, tus caminos están cerrados con barricadas y sientes que las puertas están bloqueadas y dices, Satanás. No siempre es Satanás. Tienen un amigo en el apóstol Pablo. Pablo hace su segundo viaje misionero con Silas y Timoteo y esto es lo que dicen, nada más que no son pasajes populares, pero por Dios están allí en la Biblia, Hechos 16:6. Esto es lo que dicen las crónicas de viaje el apóstol. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran en Asia. Les cerró las puertas. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Dios, otra vez, no se los permitió. Cuando Dios abre, no hay quien cierre. Pero cuando Dios cierra, no hay quien abra. Somos nosotros los que le ponemos un punto final a lo que Dios puso una coma. Las hermanas de Lázaro dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué ponerle un punto a lo que el Señor puso una coma? ¿Y por qué ponerle una coma a lo que Dios puso un punto? Y continúas con relaciones que no tienes que continuar, relaciones tóxicas, situaciones de conflicto que te vampirizan, que te drenan la unción, y sigues diciendo, no, es que yo quiero tener misericordia, y quieres ser más bueno que Dios. Mi mamá decía, no intentes ser más bueno que el Señor porque vas a morir crucificado. Así que no pudieron ir ni al norte, ni al sur, ni al este. Se cerraron las puertas de Asia y se abren las de Europa. Y dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia en Europa, que cuando llegaron, ella recibió el Evangelio. Dios estaba abriendo las puertas de Europa. Dios dijo, que esperen los chinitos, porque Asia se había cerrado. Pero vayan a Europa. Y en un momento donde la mujer estaba segregada, estaba discriminada,
Dios la hace coheredera de los hombres. Lidia es la primera mujer que recibe el evangelio, gracias a que a Pablo se le cierra una puerta y tienen que ir a predicar a un sitio que ni pensaban. La primera convertida del occidente fue una mujer. Dios es el Dios de desiertos y de puertas cerradas. Dios le cerró el vientre a una joven Sara para manifestar su poder en una Sara ya anciana. Dios cerró las puertas del palacio para el príncipe Moisés, para transformarlo en un libertador de multitudes luego de pasar por el desierto. Y hasta Jesús tuvo una puerta cerrada. Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo no para decirte sí a la vida eterna a ti. Dios le dijo no a su hijo para que hoy puedas estar aquí, adorar al Señor y tener vida eterna. Mire si no valen las puertas cerradas. Mire si no vale las puertas. Mire si no vale la pena las puertas cerradas. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Alguien necesita oír esto. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que no renieguen, que no se enojen por las puertas cerradas. Porque cuando Dios cierra una puerta, no es que está terminando la tarea, está bifurcándote, desviándote hacia un camino mejor. Porque Él sabe dónde te quiere llevar y cómo te quiere procesar. Y a veces pensamos que es el cuerno de aceite lo que nos unge. No, es la crisis lo que te hizo diferente, lo que te paró firme en la vida. Nadie quiso pasar por ahí, pero el Jesús que salió del desierto no fue el mismo que entró. Cuando pasas por el desierto victorioso es porque has oído la voz de Dios. Diferencia las voces. ¿Recuerdas el enojo de Job? Mira a la ventana y le pregunta a quien debió preguntarle al inicio de su crisis. ¿Qué pasa? Y lo que viene a continuación es increíble porque una voz retumba en el cuarto de Job. Y para los que me critican, que dicen que soy irónico, que como un siervo de Dios va a hablar así, cada vez que leo esta historia, cada vez que veo cómo Dios le habla a Job, veo que la ironía la heredé de él. Es el discurso de Dios más magnífico que existe en toda la Biblia. Señores y señores, si algún día quieres transitar el arte de la oratoria, debieras ver este discurso lleno de onomatopeyas, lleno de inflexiones de voz, aunque no escucho la voz de Dios, pero puedo imaginarme cómo lo dijo por los signos de interrogación, los signos de pregunta. Dios le habla a Job, le contesta en medio de la crisis y le dice: Job, cíñete los lomos. Traducido al español es: levántate los pantalones. Deja de decir, estoy abrumado, levántate los pantalones. Yo te preguntaré y tú me contestarás, dice Dios. ¡Oh! Mirá si un día Dios te dice así en la habitación: yo te preguntaré y tú me contestarás. Porque era Job: ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser un Dios de amor? ¿Cómo puede ser un Dios que mi suegra vino a casa? ¿Por qué, Señor? Si hay un Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi marido ronca como un hipopótamo? Porque todo lleno de preguntas. Y un día viene Dios y te dice: yo te voy a responder. Y es magnífico. Lo voy a leer tal cual. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Dímelo, a ver si el Señor sabe. ¿Sabes tú cómo fueron determinadas las dimensiones del universo? ¿Quién hizo la investigación previa, el estudio de factibilidad? ¿Qué es lo que sostiene los fundamentos de la tierra? ¿Quién puso la piedra angular? ¿Estabas ahí cuando los ángeles cantaban de gozo y las estrellas también? ¿Has mandado alguna vez que la mañana aparezca por el este? ¿Has dicho alguna vez a la luz del día que se derrame hasta los confines de la tierra y que ponga fin a la noche? Las preguntas de Dios no es que está pidiendo respuestas. Lo que intenta hacer Dios, o lo que logrará Dios, es dejar a Job sin habla. Job sabe que metió la pata. Es como un hispano ante el departamento de migraciones y habló de más. O sea, ¿para qué hablé? Y Dios sigue. Job, ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Sabes la amplitud de la tierra? Dímelo si lo sabes, dímelo. ¿De dónde viene la luz? ¿De dónde vienen las tinieblas? ¿Puedes llegar a descubrir los límites de los mares? Ay, por supuesto que el Señor conoce todo esto, porque el señorito Job estaba conmigo cuando yo creé la tierra. El Señor tiene mucha experiencia. Y Job no aguanta más, principalmente por la risa de todos los ángeles que estaban allí. Y dice: no soy nada. ¿Cómo voy a saber yo las respuestas? Mejor me tapo la boca y guardo silencio. Ya hablé demasiado, soy como todo judío.
Job es un campesino diciéndole al rey cómo gobernar su reino. Es un analfabeto diciéndole a un doctor de idiomas cómo escribir pronombres personales. Job es el aguatero que le dice a Messi cómo patear un penal. Si le dijera a Ronaldo, estaría bien que le diera unos consejos, pero a Messi. Job es el barro diciéndole al alfarero, no presiones tan duro. Y Dios dice y termina, fíjense qué exquisito, qué extraordinario Dios. No le debo nada a nadie. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Todavía tienes preguntas, Job? No. Dios no debe explicaciones ni excusas. Dios no tiene deudas, no tiene que pagarle favores ni devolvérselos a nadie. Dios no le debe nada al hombre, nada. Eso es lo que hace más asombroso, que nos haya dado todo, hasta su propio hijo, cuando no nos debía nada, nada, y lo dio todo. ¡Aleluya! Ahora, esto va para cuando nos dicen, y si Dios es Dios, ¿por qué hay tanto hambre en la tierra? Y si Dios es Dios, ¿por qué pasan accidentes de tránsito? Porque no nos debe nada. Se lo dijo a Job, porque no te debo nada, pero te lo voy a dar todo. Lo mejor que tengo, lo único, mi hijo, la sangre de mi hijo. Por Dios, nunca más digan que la salvación es gratis. Uy, en aquel congreso cobran, si es gratis el evangelio. ¿Cuándo es gratis? ¿Le costó la sangre del Hijo de Dios? Es invaluable, no es gratis. Invaluable, no se puede pagar. Muy diferente a gratis o barato. No se puede pagar, no lo podríamos pagar. Lo dio todo. Eso es lo que hace más asombrosa la cosa, porque si él dijera, estoy en deuda con ustedes, me salió mal la creación, la verdad, pero no nos debía nada. Y se lo dice a Job, no te debo nada, soy soberano. Y Dios es monarca, es rey, no hace nada por democracia. He escuchado frases como, si nos unimos mucho, le podemos doblar el brazo a Dios. Si somos muchos los que oramos. Voy a la Biblia y encuentro un rey que dice, si hubiese uno que se pare en la brecha, y es Moisés el que se para entre los muertos y los vivos. Veo a un Dios que dice, si hubiese un justo, uno. Nunca Dios se movió por voto popular. Nunca dijo, bueno, Dios es un presidente electo. Hay un voto popular que lo ha elegido y tiene intención, hay gente que tiene intenciones de votarlo. Dios no necesita la aprobación de nadie. Él dice, yo hago. ¿Y quién me pregunta qué haces? Rey. Quizás lo entiendan esto los países que han vivido con monarquía. A nosotros nos cuesta entender porque creemos que todo es democracia y esto es teocracia. Dios no nos pregunta, Dios hace, Dios es. Y nos asegura pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Y si aquí terminara la historia de Job, bien podría terminar aquí sin dar más explicaciones, y la prédica sería algo como, señoras, señores, no hay más nada que decirles, Dios es soberano, así que lo que te tocó, agradece por la vida eterna, es todo lo que tienes, y si hay algo más, agradécelo. Hasta ahí estaría bien, pero tendrías que recortar parte de la historia, porque Dios, insisto, literalmente no le debe nada a nadie. La vida encontrará en poquito tiempo a Job otra vez sentado en un sillón mullido de cuero ante un escritorio de caoba. Y entonces no nos queda la imagen de un Dios petulante, de un Dios duro, distante. No podemos tomar esta parte de Dios hablándole a Job diciendo, bueno, es la evidencia que Dios nos hace muchas preguntas, pero no nos da respuestas. No, Dios multiplica a Job. Dios lleva a Job a un grado de bendición tal que tendrá sus rodillas llenas de nietos, de bisnietos, de 4 generaciones. Su ganado será mejor, volverá a cotizar en Wall Street, recuperará su avión privado, volverá a ver a IGN, a ver los pesos pesados en el boxeo, será multimillonario otra vez. Dios le dará mucho más de lo que él creía que Dios le había quitado. Pero lo mejor de la historia no es esto, lo mejor es que dice la Biblia, y Job vio a Dios. Y declara, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando lleguen al cielo, les doy mi palabra de honor. Si se encuentran con Job, después de saludarme a mí, claro, y van a ver a Job, dígale, ¿darías cualquier cosa por volver a escuchar a Dios? Y estoy seguro que él estaría dispuesto a quedarse con sus llagas, con sus quiebras financieras, con tal de volver a oír a Dios. Lo oyó a Dios y declara, ahora
mis ojos te ven. Mi querido, yo no sé si veíamos o no veíamos a Dios en la catedral, pero yo puedo decir que gracias a todo ese periplo, gracias a esas vueltas que dimos, ahora hemos visto al Señor. Y esto es lo que me dijo: diles que el desierto va a pasar, como pasó para mí cuando fui tentado. Pero lee otra vez lo que ocurrió minutos antes de salir del desierto. Siempre yo tengo, no discusiones, pero mis debates con Dios, y digo: Señor, yo conozco la historia, dime qué. Y Él decía: léelo otra vez. Y vuelvo a los evangelios y lo leo como un niño y descubro casi por primera vez esta frase: el diablo entonces le dejó a Jesús, y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que si estás pasando el desierto como Jesús, es porque los ángeles también vendrán. Y el Señor dijo que te dijera: dile a los que están luchando con una enfermedad que no se va, con un diagnóstico que no cambia, con una quiebra que no termina, con abogados que te prometen y no cumplen, con contadores que no te dan esperanzas. Me dijo que te dijera que no te rindas, que sigas peleando, que sigas luchando hasta que los ángeles lleguen. Hasta que los ángeles lleguen. Y vienen en camino, iglesia, River Church, vienen en camino. He oído su aleteo, conozco cuando ellos llegan. Son centurias, son cientos. Los ángeles vienen, los ángeles llegan, los ángeles vienen. Pueden creerlo, pueden sentirlo. Los ángeles vienen, los ángeles vienen, los ángeles vienen, vienen en tu ayuda. Ahí está, ahí está. Y el Señor dice: yo te voy a sacar de esto. Yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. Es la gloria de su majestad. Es un viento de alguna otra parte. Es un río que corre hacia el mar. Es la gloria de su majestad. Leía en un periódico, allá en las alturas, la noticia de que la policía se llevaba a una tal Teresa Briones a la jefatura, acusada de darle un gancho izquierdo, le pegó una trompada izquierda a otra mujer en una lavandería. Entonces me llamó mucho la atención y digo: bueno, si Dios quiere que lea las noticias por algo. Y empiezo a investigar por qué una mujer le pegaría un gancho izquierdo así, ¡pac!, en la mandíbula a otra mujer. La llevaron detenida, obviamente. Resulta que algunos niños se estaban riendo de Alicia, su hija. Alicia es calva, sus rodillas están afectadas por la artritis, casi no escucha, tiene la estamina de una persona de 70 años, a pesar de que tiene solo 10. Sufre de progeria, que es una patología, una enfermedad que afecta a un niño entre 8 millones, que es un envejecimiento prematuro que obviamente lo lleva hasta la muerte. Alicia, esta niña que tiene solo 10 años, pero que tiene el cuerpo y los achaques de una mujer de 70, va a 3er grado. Pero su mente está sana, o sea, que ella juega como una niña intenta, mientras que su cuerpo le dé, pero está prisionera en un cuerpo viejo, en un cuerpo adulto. Y Alicia, desde que nació, está acostumbrada a las miradas indiscretas, a las miradas extrañas, rechaza las burlas insensibles, y su madre trata siempre de explicar que ella tiene una enfermedad, pero es tan atípica la enfermedad que a veces las burlas son crueles. Y la noticia se da que a esta madre la llevan detenida porque ella oye que hay niños burlándose de su hijita Alicia, y ella va a ver por qué se mofaban de su hija. Y literalmente cuando llega ella cuenta de que se están burlando de su hija, y ella trata de explicarle que tiene una enfermedad, pero no puede tolerar ver a una mujer adulta, madre de otra niña, que la ve señalar a su hija y la escucha decir: ¿qué es esta cosa? Así que la mujer, cuando escuchó ¿qué es esta cosa?, le dio un puñetazo y literalmente le voló 3 dientes. Fue detenida, obviamente. Nadie puede volarle 3 dientes a otro, a menos que seas dentista, y quedar impune. Pero cuando leía la noticia,
A ver si les pasa lo mismo que a mí. Uno siente que así es el amor de los padres. Uno dice, y se quedó corto, le hubiese volado 6. Porque tenemos una habilidad, no estoy pro violencia, pero digo, tenemos una habilidad dada por Dios para amar a los hijos por encima de cualquier imperfección. Y no es que no las vemos las imperfecciones, las vemos vívidamente. Los padres vemos las imperfecciones de nuestros hijos más claramente que los demás, pero también tenemos un valor agregado, que es que además vemos lo que ellos valen por dentro, que eso no lo ven los que solo se quedan en el defecto, en el exterior, en la piel, en una capacidad especial, en lo que es la cáscara del síndrome. Nosotros vemos el interior de nuestros hijos. Por eso es que uno sería capaz de volarle 3 dientes a quien llama cosa, a quien se atreva y ose llamarle cosa a uno de nuestros hijitos. Yo no sé si le volaría 3 dientes, pero estaría muy enojado si alguien le dice, ¿qué es esta cosa?, a cualquiera de nuestros hijos. Y así es Dios. Nos ve con los ojos de un padre. Ve nuestros errores, nuestra humanidad, pero también lo que valemos. Por eso, para Él, los humanos nunca somos una fuente de estrés, nunca somos una fuente de cansancio. Yo aclaro esto porque en ocasiones decimos, Dios debe estar harto ya de mis defectos. Ya Dios debe estar harto de siempre con el mismo pecado. Lo debo tener cansado. Dios debe querer buscarse otro que ore más, que sea más santo. Dios debe estar podrido de mí. Es un pensamiento que si no lo hemos dicho, ha cruzado por nuestra cabeza. Yo debo tener cansado a Dios. Tengo tantos defectos, tan mal carácter, tan mal genio. Y creemos, nos olvidamos que Dios es un padre que ve nuestros defectos como todo papá, pero que no deja de ver los valores que hay más allá de los defectos. Dios no nos cambia porque nosotros creemos que lo estamos hartando o que lo estamos estresando. Dios dice, yo te amo tal como eres, con defectos, con virtudes, cuando eres fuerte, cuando eres débil. Dios ya sabía los errores que íbamos a cometer cuando nos redimió, cuando nos salvó. No es que lo sorprendemos. Dios sabe con lo que luchamos, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, y aún así lo sorprendente es que Él nos ama como esta Teresa y es capaz de volarle 3 dientes al mismísimo diablo si se atreve a llamarte cosa o si se atreve a subestimarte. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, leía en las Escrituras un episodio que ustedes han escuchado en más de una ocasión seguramente, de un día estresado para Jesús. Una mañana que comienza difícil para Jesús, estando aquí en la tierra. Se levanta la mañana y la primera noticia que recibe es que su amigo Juan el Bautista, con quien él conocía, con quien él tenía relación, de pronto fue decapitado. Literalmente su cabeza rodó por la arena a manos de un monarca feudal. Es como si de pronto tu mejor amigo fuese fusilado por un presidente de facto dictatorial de un país latinoamericano. Como si una dictadura hubiese secuestrado a tu mejor amigo y se le ocurrió decapitarlo. Eso presumo que te deprimiría, te pondría triste, te sumiría en una tristeza muy difícil de salir. Y Jesús recibe esa noticia y se acongoja, dice la Biblia. Pero no es la única que va a recibir esta mañana. La misma mañana le dicen que el propio rey Herodes, que acaba de decapitar a su amigo, proclamó lo siguiente, dijo: el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan está interesado en la tuya. Lucas describe de esta manera la demencia de este rey. Dice, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Y quién es este Jesús de quien oigo tales cosas? Y Herodes procuraba verle. Yo presumo que no procuraba verle porque quería una cita política o social. Es que le tenía ganas de cortar la cabeza también. Así que en la misma mañana Jesús recibe la noticia de la muerte de un cercano y la noticia de que su cabeza tiene precio. Así que la Biblia describe lo que a él le ocurre. Dice, y Jesús, cuando recibió estas noticias, se retiró él solo a una barca, a un lugar solitario. Necesitó estar solo siendo el Hijo de Dios. No podemos criticar a Jesús por querer estar solo. Un respiro, tiempo para orar, tiempo para llorar, tiempo para evaluar, tiempo para no tener exigencias de la multitud, tiempo en que decimos, la gente puede esperar hasta mañana. Pero la Biblia dice que la gente lo supo y lo siguió. La gente supo que él se quería retirar y lo siguió. Yo no hubiese estado de humor para atenderlos a todos. Pero la Biblia dice que cuando él se retira, llegan los discípulos, los suyos, que no lo dejaban nunca. Y los discípulos venían de hacer una campaña evangelística, de ministrar, de orar, de reprender demonios. Habían sido comisionados por el Señor.
Y ahora venían de liberar gente, de sanar. Venía Pedro diciendo, ¿sabes qué? Acabo de resucitar un muerto. Venía el otro y decía, no, te cuento lo mío. 10 leprosos eran. Los puse en fila y se sanaron los 10 de golpe. ¡Oh! Eran celebridades, eran los Beatles. Se sentían que estaban en el ojo del huracán. Viene el otro y dice, no, yo sané una suegra endemoniada. Lo de suegra no se lo pude quitar, pero le quité el demonio, dijo. Claro, y estos discípulos que habían estado haciendo milagros, de repente la gente los empezó a seguir. No es que llegaron solo donde estaba Jesús, llegaron ellos y dice que detrás de los discípulos venían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto se presumen unas 25.000 personas, un estadio. Y dice la Biblia, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Hay otra versión que dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y hay otra versión que me gusta más que dice, y él los recibió, les predicaba y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nadie vino a darle nada a Jesús, todos venían a recibir. Ahora, acá hay algo que me gustaría destacar. Hay de los que llegan a este punto y dicen, bueno, pero Jesús era hombre, pero también era Dios. Tenía una compasión divina. Por eso se esforzó un poco, pasó por alto su día libre y salió a predicar y a sanar. Pero quiero que tengan en cuenta lo que les diré. Jesús conocía el corazón de cada persona. ¿Me siguen, sí o no? Vieron que la Biblia está llena de ocasiones donde dice, y Jesús, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo. Era como, él podía leer lo que había en los corazones siempre. ¿Qué problema tendrían algunos, Estás en una reunión familiar y le preguntas a tu suegra, ¿está rica la comida? Sí. Y le estás leyendo el corazón que dice, desgraciada, nunca aprendiste a cocinarle a mi hijo. Y lo estás viendo. Eso le pasaba a Jesús. Podía leer lo que no se decía verbalmente. Podía leer los corazones, podía ver el pasado de la gente, por ejemplo. Entonces, Jesús, no dice la Biblia, y salió Jesús y sanó a los que eran justos de entre los enfermos, a los más santos. No dice tampoco, y sanó a los que se lo merecían, a los que habían orado por una buena salud porque eran buena gente. Sanó a todos. ¿Se habrá sentido Jesús tentado a decirle a un violador, y encima te atreves a pedirme sanidad? Te mereces estar enfermo. Porque él sabía el pasado de la gente. ¿Se habrá sentido tentado de decirle Jesús al abusador de niños, ¿cómo te atreves a pedirme sanidad? No te mereces la restauración de tu salud. Jesús pudo haberle dicho al religioso, a aquel hombre intolerante, haberle dicho, te mereces la enfermedad, sal de mi vista y llévate tu arrogancia contigo. Sin embargo, conociendo el pasado de todos, los sanó a todos. Y eso no era lo que iba a terminar allí, porque la Biblia dice que además de sanarlos a todos, tuvo compasión de ellos, aún conociendo el futuro. Muchos de los que estaban allí no solo tenían un mal pasado, sino que iban a tener un mal futuro. Jesús sabía que muchos usarían su flamante salud para lastimar a alguien. Él tuvo que tocar ojos que después se inclinarían a la lujuria. Tuvo que sanar manos que quizás golpearían a una mujer. Tal vez sanó a un paralítico que después, más adelante, corrió a asesinar a alguien. El Señor sabía que muchos de esos ni siquiera le iban a dar gracias. Y otros que le estaban pidiendo sanidad pedirían, crucifícalo, meses más tarde. Así que cada vez que Jesús sanaba a uno de esos de la multitud, tenía que pasar por alto su pasado y su futuro. Eso es algo que nosotros no hacemos los ministros. Nosotros creemos que hay gente que se merece y hay gente que no se merece. Pero Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Ignora tu pasado, ignora tu futuro. Dios, cuando te prospera, no le dices, pruébame cómo vas a usar el salario. Cuando te da sanidad, no te dice, y si no usas bien tu salud, te corto el oxígeno. Dios te bendice a pesar de los defectos, a pesar de las dificultades. Dios dice, yo te bendigo, no porque te lo mereces, porque yo soy bueno, dice Dios. Porque grande es mi misericordia. ¿Están recibiendo esto? ¿Sí o no? Ahora, los que se estresan con 25.000 personas, no es Jesús que quería descansar, son los discípulos los que se estresan. La Biblia dice que estos caraduras, los discípulos, se atreven a decirle al Creador
al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que alineó las estrellas, tienen el tupé de decirle: despide a la multitud, Jesús, que se vayan a comer. Ya los sanaste, ya les predicaste, estos vampiros son capaces de querer que les demos de comer. Así que son capaces de pedirnos comida, así que despídelos. Así tenemos un retiro privado entre nosotros, Jesús. Tenemos muchas cosas que contarte, cómo la gloria descendió, cómo Dios nos usó. Tengamos un retiro privado y despide un poco a la chusma, porque ya está. Hasta comida van a querer. Claro, los discípulos eran unas celebridades. Los discípulos estaban siendo usados por Dios y ellos no querían estar ahí con toda la gente. Tengamos un momento privado con Jesús. Después de todo nos los hemos ganado. Y Jesús les dice: no, vamos a hacer una cosa, no los despidan, denle ustedes de comer. ¿Por qué no le dan ustedes de comer? Hace un ratito eran celebridades, ahora son camareros. Y esto los ofende a los discípulos en lo más profundo. Los transforma en camareros. Claro, cuando uno lee la frase denle ustedes de comer, suena épica, bíblicamente hablando. Pero conociendo un poco el contexto y leyendo lo que pasa después, los discípulos después se meten en una barca, les sorprende una tormenta y dice así Marcos: se enojaron porque no habían entendido todavía lo de la multiplicación de los panes, porque sus corazones estaban duros. Aún después del milagro, que Jesús agarra un pancito, unos peces y los multiplica por miles, aún así estaban enojados. No por el milagro, porque tuvieron que servir a la gente. Porque lo que estaban sanando y bajo los reflectores tenían que estar repartiendo hamburguesas y papas fritas. Y salieron con olor a In-N-Out. ¿No les gustó eso? Denle ustedes de comer. Y se enojaron con Jesús y se perdieron el milagro porque estaban enojados. Ellos habían reunido multitudes, habían reclutado un ejército de 25,000 personas. Le dijeron: Jesús, ya tuvieron bastante por hoy, tengamos un tiempo en privado. No, denle ustedes de comer. ¿Por qué Jesús cambiaría sus planes? Pensemos, ¿qué hizo que pospusiera su merecido descanso? Esta es la clave está en Mateo 14:14. Y tuvo compasión de la gente. ¿Me están oyendo, sí o no? Y tuvo compasión de la gente. Esa es la clave. En el original griego la palabra compasión se describe como: y sus entrañas se conmovieron. No fue una lástima superficial. Las entrañas se le conmovieron. Sufrió con el cojo, sufrió con la mujer que perdió el hijo. Las entrañas se le conmovieron y de pronto las necesidades de los demás fueron más importantes que las propias de descansar. Y yo puedo comprender lo que le pasa a Jesús. Y sintió compasión por la gente y empezó a servir. Le dijo: muchachos, no es tiempo de contar el testimonio de cómo fueron usados por el cielo. Comiencen a servir, vamos, a servir. Y las celebridades ahora eran camareros. Hace muchos años, mi hermano Daniel, que actualmente está en la presencia del Señor, cuando yo tenía un muchachito de unos 7, 8 años, rentó una suerte de molohome, en Argentina casa rodante. Es lo mismo que el molohome, pero 100 veces más pequeño. Chiquitito, con un bañito, una cocinita, unos silloncitos así, una casita rodante que se enganchaba detrás del auto. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los gringos que solo tienen molohome, lo que era una casa rodante? ¿O yo solo era pobre? Todos ustedes que nacieron en cuna de oro, les cuento. La casa rodante es una cosa de chapa horrible, que te congelabas ahí, pero esperaban los días cálidos para usarla. Rentó una casa rodante y dice: vamos a pescar. Juntando lombrices con desesperación, de carnada, no que íbamos a comer lombrices, eran de carnada para pescar. Y nos fuimos todos, la familia, mi hermano, su esposa, o sea, mi cuñada, sus hijos, mis sobrinos, mi papá, mi mamá, mi otro hermano y yo, todos metidos apiñados en la casa rodante para ir a pescar a un estado, a una provincia de la Argentina llamada Entre Ríos. Íbamos a llegar promediando la media tarde, noche, íbamos a descansar esa noche y el otro día aprovechar el día entero para pescar y comer lo que habíamos pescado. Así que llegamos a la medianoche, a la tarde, noche, nos fuimos todos a dormir como podíamos, no importa la incomodidad, porque íbamos a pescar. Era toda una aventura. Y de pronto la casa rodante hace y se empieza a mover. No hay terremotos en Argentina, pero sí fuertes vientos en la costa del río. Y empezó a azotar la casa rodante así, así, así. Y lo peor empezó a ocurrir. Apenas amaneció, no podíamos ni abrir la puerta de la casa rodante del viento. Así que mi papá dijo: es una locura bajar a pescar ahora, vamos a quedarnos acá.
todo el día. Y bueno, hasta que amaine el viento. ¿Y volver? No, viajamos tanto que vamos a volver. Esperemos un día adentro. Tenemos el Monopolio para jugar, una revista de crucigrama para mamá. Ahí no había jueguito, ni televisor, ni nada. Era mirarnos las caras y contar historias. Fueron las horas más largas de mi vida. Un día entero metido en una cuchita así, metido en una lata de sardinas, mirándonos las caras. Y dijimos, no, es un día, ya va a pasar, el viento nunca cesó. Mañana el clima va a cambiar. No había celular para ver qué clima había. Así papá decía, creo que mañana cambia. Mi papá era el Servicio Meteorológico Nacional de la CNN. Al día siguiente nos fuimos a acostar esa noche medio frustrados ya. Pero dijimos, bueno, mañana, un día, esto puede pasarle a cualquier pescador. Nos fuimos a acostar y empezamos a oír ruido sobre las chapas de la casa rodante. Una tormenta con piedras, lluvia y piedras. La tormenta era terrible. Encendimos la radio y aconsejaban ni siquiera salir a la ruta. Aparte esa casa rodante se movía así, porque las llantas estaban lisas. Entonces mi papá dijo, si salimos nos matamos. Vamos a esperar que pase la lluvia. Segundo día, metido dentro de la lata de sardinas. Y ahí yo empecé a notar algunas cosas que no había notado en mi familia. Empecé a notar, por ejemplo, que mi papá tenía algunos problemas serios de personalidad y que se irritaba fácilmente. Por primera vez noté que las medias, los calcetines de mi hermano apestaban y los calzones tampoco eran para poner en el Museo de Ciencias. Y que tampoco se los cambiaba y eso se iba fermentando cada día. Empecé a notar que mi otro hermano iba al baño, al único bañito de la casa rodante, y no apretaba el botón, no jalaba el agua. Y ese lugar se llenaba de un aroma nauseabundo que costaba horas y nadie podía bajar porque afuera había piedras y llovía. Así que había que elegir entre morir afuera de una pulmonía o morir adentro por falta de oxígeno. Y elegíamos lo segundo. Se empezaron a acabar las provisiones. Mi mamá estaba irritable, hacía crucigrama y decía cada rato, no teníamos que haber venido. Mi papá gritaba todo el tiempo, los calzones de mi hermano estaban oliendo peor hora tras hora, era como iba increciendo. Y me di cuenta que estábamos todos irritables y estábamos peleando todos con todos. ¡Salí del baño! ¡No quiero! ¡Me usaste las cosas! Estábamos todos, fuimos como los singles, casi éramos los Locos Adams en 2 días. Esa semana aprendí una dura lección. No sobre pesca, sino sobre la familia, sobre la gente. Cuando los que van a pescar no pescan, se pelean. Cuando los que tienen que servir no sirven, se pelean. Cuando la energía que debe consumirse exteriormente se quema interiormente, cuando es implosión, es algo catastrófico. En lugar de arrojar la red, arrojamos piedras. En lugar de extender las manos de ayuda, alzamos dedos acusadores. En lugar de pescadores del perdido, nos hacemos críticos de los demás. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que nos ayudan. ¿Cuál es el resultado? Iglesias semivacías, espiritualidad cínica, iglesias divididas, ojos avaros, buscando verrugas ajenas, ignorando la verruga que tienen debajo de la nariz. Dedos crispados, iglesias divididas, testimonios sin poder, corazones rotos, guerras legalistas y tristemente gente sin alimentar, perdidos sin aconsejar, gente confundida sin alcanzar, hambrientos sin comer. Es que cuando los que van a pescar no pescan, se pelean. Pon a un grupo de soldados dentro de los dormitorios sin que vayan a pelear, sin que vayan al frente, y vas a ver qué actitudes tienen. Se van a quejar que las camas son duras, que la comida es demasiado fría, que el jefe es muy insensible. Pero sácalo de las habitaciones y envíalos a disparar un par de tiros, a enfrentarse en la zona caliente, en la vanguardia, y vas a ver cómo las camas les resultan un cielo, cómo la comida es maravillosa y cómo el jefe es un gran ejemplo. Porque cuando los que van a pescar, pescan, prosperan y crecen. Jesús se olvidó de sí mismo, sirvió a los demás y el cansancio se fue. Les contaba y les vuelvo a contar de la historia que alguna vez oí de pequeño, que un niño entró a una tienda de mascotas buscando un perrito y estaban en una caja varios cachorritos y dijo, este me gusta. ¿Cuánto cuesta? Y el dueño de la tienda le dijo el precio y el niño dijo, voy a trabajar duro para volver a buscarlo. El dueño le dijo,
no te tardes porque estos cachorritos se van rápidos. Y el niño respondió, el mío no se irá. Así que trabajó, limpió vidrios, cortó hierbas, lavó autos, ahorró todo lo que pudo el niño y con su puñado de monedas dijo, vengo a buscar mi cachorrito. Y entonces lo eligió y levantó el perrito cojo que tenía la patita defectuosa. Y el dueño de la tienda le dijo, no te lleves ese pequeño porque no va a poder correr contigo, ni jugar, ni alcanzar una pelota. Va a ser aburrido tener un perrito defectuoso. Y el niño dijo, no, es por este por el cual trabajé. Por eso dije que nadie me lo iba a quitar. Sabía que nadie más lo iba a elegir. Es este el que quiero. El dueño de la tienda no entendió mucho, pero al ver al niño tan convencido dejó que se fuera con el perrito cojo. Y fue allí cuando se percató que un extremo de la pierna del pantalón del niño, por un extremo de la pierna del pantalón se asomaba un soporte de una pierna lisiada. El niño era lisiado, por eso entendía cómo se sentía el animalito. Y Jesús sabe cómo te sientes en esos momentos donde la familia, donde la gente te exige más de lo que puedes dar. Cuando tú luchas, Él lo sabe. Cuando suspiras, Él lo sabe. Cuando preguntas, Él responde. Él te ama con el amor de Teresa Briones, esa mujer que le dio un zurdazo a la otra y le voló 3 dientes. Él es capaz de volarle 3 dientes a cada demonio que se atreva a tocarte. Él te ama con la compasión del niño lisiado. Con la misma compasión de ese chiquito lisiado, con la misma compasión, porque Él sabe, Él ha estado allí. Y como Teresa Briones enfrentaría el mismo infierno para defenderte, y como el niño pagó un alto precio para llevarte a casa. El Señor te ama, el Señor se compadece de nosotros. Todavía las entrañas se le conmueve cuando nos ve. Veo a Jesús que se olvida de sus necesidades y sale a bendecir a la gente. Y le dice a los discípulos, vamos, denle ustedes de comer. No hizo un buffet y la gente pasaba con la charola, Eran los discípulos los que tenían que salir a servir. Multiplicaba panes y peces, vamos a servir. Panes y peces y a servir. Y los únicos 12 camareros para 25.000 personas. Ese día los discípulos aprendieron una gran lección. Nunca serían apóstoles, arcángeles, ni siervos. Serían simples camareros de las necesidades de la gente. El día que nos olvidamos de eso, ese día empezamos a morir. Ese día empezamos a perder toda la pasión, toda la unción. La unción es consecuente de la pasión que tienes, de la entrega que tienes. Iglesia, no perdamos el amor por las almas. Salvemos alma, vayamos por los perdidos, porque esa es nuestra misión. ¿Están conmigo, sí o no? Esa fue nuestra misión siempre. Si tenemos esa pasión viva con nosotros, Dios enviará a los que van a ser salvos una y otra vez. Enviará una y otra vez. Me decía este amigo pastor, dame un secreto, Dante, dame un secreto. Yo quiero ir a Anaheim a aprender. Le digo, de verdad, no me hago el humilde, no tengo ninguno. Me dice, no, pero dame uno. Le digo, no tengo ningún secreto. No tenemos ni célula, ni espiga, ni seguimiento. ¿No le haces seguimiento a la gente? Le digo, no. Acá no perseguimos a nadie. Jesús decía, síganme. Nunca dijo, Pedro, anda a seguir al joven rico que no entendió la parábola. Acá no andamos. Hemos descubierto de que hubo un tiempo donde hacíamos un seguimiento, pero Dios nos dijo, ahora viene una nueva etapa. Yo voy a agregar los que van a ser salvos. Y no es comodidad, porque todos los pastores trabajamos los 7 días de la semana. No es para no hacerlo, es porque entendemos más que nunca que cuando la gente huele, percibe, desgusta la presencia de Dios, dice, esta es mi casa. Aunque tenga que estar debajo de un árbol, aunque no pueda estacionar, aunque haya frío, aunque haya calor. Porque cuando los que pescan, no pelean, no se enojan, sino que agradecen al Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Desierto. El desierto no se puede evitar. El desierto nos bendice, nos hace fuerte, nos dobla. Y a veces decimos, me voy a quebrar. He visto en el sur de la Florida a veces
simplemente con el presagio de una tormenta, ni eran huracanes, donde las palmeras hacían así, se doblaban y decían, esta no se levanta más, y se iba el viento así. Y hay aquí que tiene el espíritu de palmera, que dice, me voy a quebrar, o como son como los juncos y se vuelven a poner de pie. ¿Qué es lo que te hace fuerte? ¿Qué es lo que te cura de los que sufren de que el público no los acepta? Vieron que hay gente que dice, yo sufro porque vivo de la aprobación de los demás. ¿Qué es lo que te cura? Que no te aprueben. Yo cuando comencé a servir al Señor siendo muy jovencito decía, yo no soporto las críticas. Dios dijo así. Y entonces inventó las redes sociales y me puso en medio del ojo del huracán para que justamente ese desierto me fortaleciera para lo que iba a venir. Solicitudes de empleo que no te contestan, ninguna universidad te acepta, ningún médico encuentra la solución. Oh, por Dios, yo sé que han estado en esas estaciones de la vida. Ningún abogado te da esperanza, no consigues compradores para tu casa, tus caminos están cerrados con barricadas y sientes que las puertas están bloqueadas y dices, Satanás. No siempre es Satanás. Tienen un amigo en el apóstol Pablo. Pablo hace su segundo viaje misionero con Silas y Timoteo, y esto es lo que dicen. Nada más que no son pasajes populares, pero por Dios están allí en la Biblia, Hechos 16:6. Esto es lo que dicen las crónicas de viaje el apóstol. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran en Asia. Les cerró las puertas. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Dios otra vez no se los permitió. Cuando Dios abre, no hay quien cierre. Pero cuando Dios cierra, no hay quien abra. Somos nosotros los que le ponemos un punto final a lo que Dios puso una coma. Las hermanas de Lázaro dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué ponerle un punto a lo que el Señor puso una coma? ¿Y por qué ponerle una coma a lo que Dios puso un punto? Y continúas con relaciones que no tienes que continuar, relaciones tóxicas, situaciones de conflicto que te vampirizan, que te drenan la unción, y sigues diciendo, no, es que yo quiero tener misericordia y quieres ser más bueno que Dios. Mi mamá decía, no intentes ser más bueno que el Señor porque vas a morir crucificado. Así que no pudieron ir ni al norte, ni al sur, ni al este. Se cerraron las puertas de Asia y se abren las de Europa. Y dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia en Europa, que cuando llegaron, ella recibió el Evangelio. Dios estaba abriendo las puertas de Europa. Dios dijo, ¿qué esperen los chinitos? Porque Asia se había cerrado. Pero vayan a Europa. Y en un momento donde la mujer estaba segregada, estaba discriminada, Dios la hace coheredera de los hombres. Lidia es la primera mujer que recibe el Evangelio, gracias a que a Pablo se le cierra una puerta y tienen que ir a predicar a un sitio que ni pensaban. La primera convertida del occidente fue una mujer. Dios es el Dios de desiertos y de puertas cerradas. Dios le cerró el vientre a una joven Sara para manifestar su poder en una Sara ya anciana. Dios cerró las puertas del palacio para el príncipe Moisés, para transformarlo en un libertador de multitudes, luego de pasar por el desierto. Y hasta Jesús tuvo una puerta cerrada. Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Y Dios le dijo no para decirte sí a la vida eterna a ti. Dios le dijo no a su hijo para que hoy puedas estar aquí, adorar al Señor y tener vida eterna. Mire si no valen. Tiene respuestas. Él dice, ¿qué sé yo? Yo soy un hombre bueno. Los amigos le dicen que él está en medio de una pelea cósmica entre Dios y el diablo y que algo hizo malo para estar justo en medio de la zona caliente. Eres un hombre malo, le dicen sus amigos. Algo habrás hecho que no quieres confesar. Viene un profeta, se llama Eliú. Es recién egresadito del seminario. Son los clásicos egresados del seminario que todavía no han vivido lo suficiente, ni tienen la experiencia como para saber cuándo quedarse callado. Y le dice algo como, esto te va a ayudar para bien. Job no lo mira, Job ni le responde, porque no entiende cómo que sus hijos hayan muerto, que haya perdido todo, este sufrimiento termine en algo bueno. Y finalmente decide preguntarle a quien debió haberle preguntado desde el principio. No le pregunta de manera de ruego, sino que se enoja. Hace unos domingos atrás yo dije que es preferible, en ocasiones, levantar un puño cerrado a Dios, enojado, antes que darle la espalda e irte. Aunque a veces dices, pero soy torpe, ¿cómo yo voy a discutir con Dios? La Biblia está llena de episodios donde Moisés le dice, no, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de aquí.
Dios en una ocasión le dice, yo consumiré a tu pueblo. Y Moisés le dice, ¿qué mi pueblo? ¿Desde cuándo es mío? Es tuyo. Es tu pueblo que sacaste de la esclavitud. Cuando se porta bien resulta que es tuyo. Cuando se porta mal resulta que es mío. Eso decimos los padres, ¿no es cierto? A las esposas. Ahí está tu hijo, nos dicen las mujeres cuando se porta mal. O sea, se porta mal y es mi hijo, se porta bien y es el tuyo. Y así estaba Moisés hablando con Dios. O Abraham diciéndole, pero no te vas a compadecer ni en que hubiese 50 justos o 40. Y se pone a regatear con Dios como todo buen judío. Así que veo muchas ocasiones donde alguien se enoja con Dios. Job es uno de ellos, se enoja con Dios. Le dice, quiero que me des una respuesta. Y Dios habla, Dios le responde. Dios siempre habla, mis queridos. Alguien necesita oír esto. Dios habla en los oasis y habla en los desiertos. Para el padre que sostiene una rosa que tomó del ataúd de su pequeño, Dios habla. Para la mujer que recoge la bandera del féretro de su esposo, Dios habla. Para cualquiera que ha tenido que tratar de ver a Dios detrás de los vidrios rotos, Dios habla. Para la pareja de vientre estéril y oraciones fervientes, Dios habla. Dios siempre, siempre habla. Para los que alguna vez hemos tenido el tupé, la torpeza de decir, bueno, pero si Dios es Dios, ¿por qué tiene que pasar esto? Dios habla. No es que si no vas con las palabras correctas, si no hay una música de fondo, si no te arrodillas. A mí me han dicho siempre, hay que empezar con pedir perdón y después de pedir perdón agradecer y después pedir, como si hubiese fórmulas mágicas, como si dijeras algo como, frota la lámpara de tal manera y el genio aparecerá. Oh no, yo también he estado enojado con Dios. Yo digo, si fuese por mí, evitaría las zonas grises, los patios traseros, evitaría las zonas áridas, los sitios donde hay lagartos, hienas, zonas áridas, yo los evitaría. Pero voy a la vida del Señor y descubro que Jesús estuvo allí, aún con la piel húmeda por las aguas del Jordán. Se aleja de las amistades, de los alimentos y entra al territorio de lagartos, de buitres y se mete de lleno en el desierto. Y ayer cuando hacía este sermón y lo escribía, el Espíritu Santo me decía, Dante, léelo otra vez, lee este episodio otra vez. Y yo dije, Señor, he leído esto desde niño. Y él me decía, léelo otra vez. Y dice la Biblia, y fue llevado por el Espíritu al desierto y el diablo lo tentó. No salió el diablo al encuentro de Jesús. Eso cambia radicalmente nuestra forma de ver las cosas. El diablo me salió al encuentro, se me subió, bájenlo, ¿para qué lo subió? Sí. Es lo que uno cree en el subconsciente. Oiga, pastor, estoy en el desierto, Satanás está contra mí. Una enfermedad, un diagnóstico nos cambió nuestras conversaciones nocturnas en las cenas. Lo que antes era alegría, compartir programas de televisión, hoy todo gira alrededor de quimioterapias, melanomas, cáncer, caída de cabello. La vida nos cambió. Nuestra nevera estaba llena de comida siempre, ahora está llena de medicamentos. Esto tiene que ser de Satanás, decimos. Y esa es la teología más fácil. Oiga, las cosas malas, Satanás, las cosas buenas son de Dios. Es lo más fácil para predicar. Predica durante mucho tiempo que las cosas buenas provienen de Dios, las malas son de Satanás, y tendrás un grupo de ovejas a las que les gustan las cosas fáciles. Pero luego vendrán las crisis, vendrán los vientos, dijo el Señor. Él prometió vientos, prometió tormentas, prometió vida real. Y si nosotros a la vida real no le agregamos la ecuación de la eternidad, si, como dijo el apóstol, solo pensamos que todo se reduce a 60, 70, 80 años de vida, pues estamos fregados, diría Montaner. Si pensamos que todo ocurre en 7, 8 décadas de vida, somos pobres, dijo el apóstol, somos pobres. Seríamos desgraciados, tiene que haber algo más. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Tú no necesitas viajar a Israel para experimentar el desierto. Una cama de hospital te puede llevar ahí. El cementerio es suficiente para trasladarte, el divorcio, las deudas, la depresión. Cada vez que la Biblia menciona el número 40, se asocia a batallas prolongadas. Noé enfrentó por 40 días lluvia, Moisés enfrentó el desierto por 40 años, Jesús estuvo por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora, aclaración, es una falacia pensar lo que nos vendió Hollywood, que Jesús tuvo una tentación que se limitó a 3 preguntas y 3 respuestas. Vino Satanás y le hizo 3 preguntas y él dijo, escrito está, escrito está, escrito está, terminó la tentación. Claro que no fue así. La Biblia dice que fue tentado durante 1 mes y 10 días. Nada más que se asoma una partecita, una puntita del iceberg de lo que Dios nos permite saber de todo lo que habrá sido esa tentación. Y esta palabra, mis amados, va para los que están peleando duro,
Para los que dicen, pastor, comenzó el año, pensé que las cosas iban a cambiar, pero sigo peleando duro, médico tras médico, diagnóstico tras diagnóstico, pañal tras pañal, currículum tras currículum, hoja de vida tras hoja de vida, dolor de cabeza tras dolor de cabeza. Estoy peleando duro y necesito una palabra. Dios me ha dicho que te diga. Dios te va a sacar del desierto. Dios te va a dar una respuesta. Dios va a contestar desde el cielo y Dios va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Dios va a hablar. Dios va a hablar. Si no sabemos esto, el desierto se termina transformando en una sala de maternidad de adicciones. Porque hay gente que dice, estoy en el desierto, estoy lejos de Dios, porque si estuviese con Dios no estaría en esta crisis financiera. Entonces pensamos básicamente, crisis financiera, no Dios, significa que estoy con el diablo, más si me inmerso o me sumerjo en la pornografía. Como al final estoy lejos de Dios, debo estar lejos porque mi matrimonio está en crisis, porque mi caballero se transformó en un sapo. El príncipe encantado se transformó en un sapo, así que tengo que estar en crisis. Si estoy en crisis, estoy bajo el dominio de Satanás y nos sentamos con un tarro, un pote de ice cream de helado a comer en cantidades industriales. Y después aparecemos así. ¿Engordaste? No, el desierto. Todas soluciones a corto plazo para problemas profundos, pero escuchen esta revelación. Nunca culpes a Satanás necesariamente por esos episodios. En ocasiones Dios nos quiere procesar en un pueblo que tiene que sembrar para cosechar. Para que se termine la era Moisés y empiece la era Josué en tu vida, sí o sí, materia sine qua non, materia ineludible. Señores y señores, ladies and gentlemen, es el de puertas cerradas. Mire si no vale las puertas. Mire si no vale la pena las puertas cerradas. ¿Están recibiendo esto, sí o no? Alguien necesita oír esto. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo, que no renieguen, que no se enojen por las puertas cerradas. Porque cuando Dios cierra una puerta, no es que está terminando la tarea, está bifurcándote, desviándote hacia un camino mejor, porque Él sabe dónde te quiere llevar y cómo te quiere procesar. Y a veces pensamos que es el cuerno de aceite lo que nos unge. No, es la crisis lo que te hizo diferente, lo que te paró firme en la vida. Nadie quiso pasar por ahí, pero el Jesús que salió del desierto no fue el mismo que entró. Cuando pasas por el desierto victorioso es porque has oído la voz de Dios. Diferencia las voces. ¿Recuerdas el enojo de Job? Mira a la ventana y le pregunta a quien debió preguntarle al inicio de su crisis. ¿Qué pasa? Y lo que viene a continuación es increíble porque una voz retumba en el cuarto de Job. Y para los que me critican, que dicen que soy irónico, que como un siervo de Dios va a hablar así, cada vez que leo esta historia, cada vez que veo cómo Dios le habla a Job, veo que la ironía la heredé de él. Es el discurso de Dios más magnífico que existe en toda la Biblia. Señores y señores, si algún día quieres transitar el arte de la oratoria, debieras ver este discurso lleno de onomatopeya, lleno de inflexiones de voz, aunque no escucho la voz de Dios, pero puedo imaginarme cómo lo dijo por los signos de interrogación, los signos de pregunta. Dios le habla a Job, le contesta en medio de la crisis y le dice, Job, cíñete los lomos. Traducido al español es, levántate los pantalones. Deja de decir, estoy abrumado, levántate los pantalones. Yo te preguntaré y tú me contestarás, dice Dios. Mirá si un día Dios te dice así en la habitación, yo te preguntaré y tú me contestarás. Porque era Job, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser un Dios de amor? ¿Cómo puede ser Dios que mi suegra vino a casa? ¿Por qué, Señor? Si hay un Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi marido ronca como un hipopótamo? Porque todo lleno de preguntas. Y un día viene Dios y te dice, yo te voy a responder. Y es magnífico. Lo voy a leer tal cual. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Dímelo, a ver si el Señor sabe. ¿Sabes tú cómo fueron determinadas las dimensiones del universo? ¿Quién hizo la investigación previa al estudio de factibilidad? ¿Qué es lo que sostiene los fundamentos de la tierra? ¿Quién puso la piedra angular? ¿Estabas ahí cuando los ángeles cantaban de gozo y las estrellas también? ¿Has mandado alguna vez que la mañana aparezca por el este? ¿Has dicho alguna vez a la luz del día que se derrame hasta los confines de la tierra y que ponga fin a la noche? Las preguntas de Dios no es que está pidiendo respuestas. Lo que intenta hacer Dios o lo que logrará Dios es dejar a Job sin habla.
Job sabe que metió la pata. Es como un hispano ante el departamento de migraciones y habló de más. O sea, ¿para qué hablé? Y Dios sigue. ¡Job! ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Sabes la amplitud de la tierra? Dímelo si lo sabes. Dímelo. ¿De dónde viene la luz? ¿De dónde vienen las tinieblas? ¿Puedes llegar a descubrir los límites de los mares? Ay, por supuesto que el Señor conoce todo esto, porque el señorito Job estaba conmigo cuando yo creé la tierra. El Señor tiene mucha experiencia. Y Job no aguanta más, principalmente por la risa de todos los ángeles que estaban allí. Y dice, no soy nada. ¿Cómo? Ustedes habrán oído aquella frase del conocido hombre de Dios que dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y además fue popularizado, claro, por algún salmista por allí. Hay una versión que dice, ya había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven por primera vez. Yo quiero contarles durante unos breves minutos, de verdad, la tragedia de un hombre. La tragedia fue tan repentina que llenó las primeras planas de todos los periódicos, de todos los noticieros. Y hagan memoria, cuando yo se los vaya relatando van a decir, sí, yo supe. Un día él podía escoger jugar al golf en los clubes más exclusivos y al día siguiente, así, en 24 horas, no podía ni hacer de caddy ni recoger las pelotas de los que jugaban. Un día podía tomarse su avión privado e ir a un combate de boxeo de pesos pesados en el MGM de Las Vegas, y al día siguiente tenía que esperar un bus y pedir que lo lleven porque había perdido todo. Hablo de un hombre que su oasis literalmente se le convirtió en desierto en cuestión de un día, de 24 horas. Casi no hay precedentes de una historia así. El hombre perdió todo su imperio, seguramente su compañía cotizaba en la lista de los multimillonarios de la revista Forbes, sus cuentas, sus compañías, sus acciones cotizaban en la bolsa, en Wall Street. El mercado se derrumbó, sus acciones cayeron estrepitosamente, lo que era líquido se secó, y ahora está arruinado. Se desploma en su sillón de cuero frente a su escritorio de caoba, que será subastado también en cuestión de horas porque no le va a quedar ni el escritorio. Y piensa, ¿qué otra cosa me podría pasar ahora? ¿Qué otra calamidad? Y suena su celular y le anuncian y le dice que los chicos, todos sus hijos que estaban pasando las vacaciones plácidamente en las costas de Indonesia, fueron arrasados por una tormenta, precisamente por un tsunami, y todos murieron. Ahora sí es una gran tragedia. Ahora lo material pierde importancia comparado con que su familia ya no está. Y se enoja, mira a la ventana enojado, le grita a Dios y dice, ¿qué más podría empeorar? ¿Qué más? Y va a empeorar todavía. Siente una opresión en el pecho y lo próximo que recuerda es que viaja en ambulancia con cables conectados y agujas, sueros intravenosos. Termina conectado a una máquina que monitorea el funcionamiento de su corazón en un cuarto de hospital. Intenta conversar, que alguien le dé respuesta a sus calamidades, y su esposa, que obviamente vive la tragedia a la par de él, porque también son sus hijos, también es sus finanzas, se acerca a la cama del hospital y le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no te mueres? Maldices a tu Dios y me dejas en paz. Y lo abandona allí. Le dice que con gusto ella lo desconectaría del respirador. De alguna forma le echa la culpa, quiere que practique eutanasia, quiere que termine con su vida. Maldice a tu Dios y muérete. No la culpe, porque una madre que acaba de perder sus hijos, que su esposo está en la ruina y encima está con un ataque cardíaco, lleno de llagas, además, puede maldecir. Job se llama el hombre. Y no es contemporáneo, pasó hace muchos años, muchísimos años, miles de años. Pero cuando uno lo lee a través de la historia nos parece casi poética, pero no es poética, eso realmente ocurrió. Y si Job se siente mal, imagínense cuando su esposa le dice, desconéctate de la máquina y muérete de una vez. Ustedes dicen, ¿tendrá amigos? El hombre los tiene. Pero los amigos opinan lo que no tienen que opinar. Le dice, hombre, habrás hecho algo muy malo para que Dios te haga esto. Job no